Bienvenidos al último video del tutorial de Mulan. En este video vamos a estar tejiendo las orejas, los brazos, las piernas, las mejillas y la cola. Y después vamos a coser todas las partes y hacer el bordado de la boca. Bien, vamos a empezar con las orejas, que yo ya hice la primera, que es esta. Es dentro de todo fácil de hacer. Y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 6 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 aumentos, 4 medios puntos y nos debería quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar en total 8 puntos. Y en la última vuelta, la vuelta número 5, hacemos un medio punto, 2 disminuciones y 3 medios puntos. Bien, cortamos y dejamos una hebra larga para coser. Y obviamente lo rellenamos. Pero este sería mi resultado. Bien, vamos a continuar con nuestros brazos. Yo ya tejí el primero, que es este. Y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, y ahora desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 5. Ahora cortamos, dejamos un hilo largo para coser y cerramos. Y este es el resultado final de mis dos brazos. Bien, y ahora vamos a continuar con las piernas, que yo ya hice la primera. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos.
En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Bien, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 12 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 5. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 6 medios puntos. Esto sería de trabajar en recto y bueno, a mí siempre me gusta trabajar con medio punto invertido. Si no saben cuál es el medio punto invertido, les voy a dejar acá en la esquinita el video explicativo. Bien, en la última vuelta, que sería la vuelta 7, hacemos una cadena, volvemos a girar 6 medios puntos, una disminución, 4 medios puntos y una disminución. Nos debería quedar en total 12 puntos. Bien, acabo de hacer los 6 medios puntos. Ahora para la disminución tenemos que agarrar una hebra del costado de la vuelta anterior, que es donde subimos, y la hebra de adelante del siguiente punto. Y continuamos haciendo 4 medios puntos. Y hacemos la última disminución y de la misma manera agarro la hebra de delante de mi siguiente punto y una hebra del costado de la vuelta anterior. Bien, y ahora corto, dejo una hebra larga para coser y cierro. También lo relleno. Y este sería el resultado final de mis piernas. Bien, vamos a continuar con la colita, que es chiquitita y también es fácil de hacer. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 medios puntos. Y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, dejamos un hilo largo para coser y cerramos. También la rellenamos con muy poquito de vellón.
Bien, y así nos debería quedar la colita. Ahora para las mejillas vamos a utilizar un rosa, que yo utilizo que no es tan rosa, sino más bien lo utilizo para el color de piel. Y esta es la mejilla. Tenemos que hacer dos y simplemente hay que hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Cerramos el anillo mágico y dejamos una hebra larga para coser. Y estas serían las dos mejillas. Bien, ya terminamos de tejer todas las partes. Ahora vamos a coser. Vamos a empezar con las piernas, que van entre la vuelta número 5 y número 8 del cuerpo, y las colocamos en horizontal. Otra cosa a tener en cuenta es que la parte de la pierna donde no hicimos una vuelta adicional, esa tiene que ir para el lado de adentro. Bien, y este es el resultado final de las piernas. Bien, y ahora para las orejas nos vamos a posicionar entre la vuelta 31 y 32 del cuerpo, en horizontal también, y nos tenemos que fijar que la parte de las disminuciones de las orejas queden para adentro. Y después cosemos. Bien, y este es el resultado final de nuestras orejas. Bien, para la cola nos vamos a posicionar en la parte de atrás del cuerpo, nos vamos a fijar que estemos en el medio de las orejas y las piernas, y entre la vuelta 9 y 10 del cuerpo vamos a colocar la colita.
Bien, y este es el resultado final de la cola. Bien, para coser los brazos nos vamos a posicionar entre la vuelta 18 y 20 y con 19 puntos de separación, o sea, nos fijamos de que esté centrado, ahí colocar nuestro alfiler, contamos 8 puntos para un lado y ahí colocamos el brazo, lo mismo para este lado y después lo cosemos. Y este es el resultado final de los brazos. Para las mejillas nos vamos a ubicar debajo del ojo, justo en diagonal, de esta manera, y lo vamos a coser todo alrededor, así. Bien, así quedan nuestras mejillas. Ahora voy a colocarme en la parte del medio del ojo un punto al lado de este ojo. Vamos a pasar nuestro hilo negro. De ahí vamos a pasar al siguiente punto en horizontal. Y de ahí en diagonal para arriba. Volvemos y pasamos al siguiente punto en horizontal. Volvemos a ir en diagonal para arriba y salimos al punto que está horizontal al punto anterior. Y ahora nos vamos en diagonal al punto del lado. Y bajo. Hago exactamente lo mismo del otro lado. Y después me voy hacia arriba. Hacer la vuelta de arriba en diagonal. Y después para abajo. A la vuelta de abajo. Bien, y este sería el resultado final de la boca. Ahora cierro y corto los hilos. Bien, y este es el resultado final de mi Molang. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, no se olviden suscribirse, darle like, dejar algún comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.